Espero que todos estén teniendo una linda mañana y bienvenidos otro día más a su noticiero de confianza. En nuestra sección internacional analizamos ahora cómo se realiza el trasplante renal en distintas regiones del mundo, un procedimiento que representa la alternativa terapéutica para la enfermedad renal crónica terminal, pero cuyo acceso y resultado varían ampliamente según el país y el sistema de salud. En gran parte de Europa Occidental, el trasplante renal se apoya principalmente en la donación cadavérica, facilitada por sistemas consolidados de detección de muerte encefálica y coordinación hospitalaria. Países como España destacan por altas tasas de donación, lo que reduce significativamente los tiempos en lista de espera y permite mejores resultados en supervivencia del injerto. El acceso universal a la inmunosupresión de mantenimiento y al seguimiento especializado es un factor clave en nuestros resultados. En Norteamérica, el trasplante renal combina donación cadavérica y donación de vivo relacionado, lo que ha permitido aumentar el número de procedimientos anuales. Sin embargo, persisten desigualdades en el acceso, influenciadas por factores socioeconómicos, cobertura de salud y tiempos de referencia. A pesar de ello, los avances en inmunosupresión personalizada y monitoreo inmunológico han mejorado la supervivencia del injerto a largo plazo. En varias regiones de Asia, la donación de vivo representa la principal fuente de órganos, influida por factores culturales y legales que limitan la donación cadavérica. Esta práctica ha permitido mantener programas activos de trasplante, aunque plantea desafíos éticos y médicos, especialmente en la protección del donante. El acceso desigual a inmunosupresores de última generación sigue siendo una barrera en algunos países. En América Latina, los programas de trasplante renal se encuentran en expansión progresiva, aunque con marcadas diferencias entre países. Las principales limitaciones incluyen escasez de donantes, infraestructura hospitalaria variable, acceso irregular a inmunosupresión y seguimiento especializado. Aún así, el trasplante renal continúa siendo una estrategia costo-efectiva frente a la diálisis crónica. Organismos internacionales advierten sobre el turismo de trasplantes, una práctica asociada a exploración, falta de seguimiento médico y mayores tasas de complicaciones. Por ello, se promueven políticas globales basadas en equidad, transparencia y trazabilidad de los órganos. A nivel mundial, los resultados del trasplante renal dependen no solo de la técnica quirúrgica y la inmunosupresión, sino de sistemas de donación eficientes, normativas claras, acceso continuo a medicamentos y un seguimiento a largo plazo. Estas diferencias explican por qué la supervivencia del injerto varía significativamente entre regiones. El trasplante renal es una terapia altamente eficaz, pero su impacto real depende del contexto social, económico y sanitario del país. El reto global es claro: mejorar el acceso, mantener la ética y continuidad del cuidado. Continuando con más información, en cuanto a la normativa legal en los programas de trasplante renal, en México, el trasplante renal no es únicamente un procedimiento médico de alta especialidad, es también un tema de política pública, derechos humanos y responsabilidad del Estado. Así es, el marco que regula los programas de trasplante renal se sustenta en el artículo 4 de la Constitución, que establece el derecho de todas las personas a la protección de la salud y obliga al Estado a garantizar un acceso equitativo a estos servicios. Bajo este principio constitucional, el trasplante renal es reconocido por un acto médico de interés público y de alta prioridad sanitaria, sujeto a regulación, control y vigilancia por parte de las autoridades de salud. El eje central de este marco legal es la Ley General de Salud, que establece las reglas claras en materia de donación y trasplante de órganos. La ley determina que la donación debe ser altruista, voluntaria, gratuita y sin fines de lucro, y prohíbe de manera expresa cualquier forma de comercialización o beneficio económico. Además, esta legislación define quién puede ser donante vivo y donante fallecido. Reconoce legalmente la muerte encefálica y establece como requisito indispensable el consentimiento informado para cualquier procedimiento de trasplante renal. Estos principios se desarrollan de forma operativa en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, que regula los requisitos médicos, psicológicos y sociales para la evaluación de los donantes. El reglamento exige dictámenes médicos especializados, evaluaciones psicológicas independientes y mecanismos que aseguran la donación, que sea una decisión libre, sin coerción, presión familiar o condicionamiento económico. Desde el punto de vista institucional, el Centro Nacional de Trasplantes, conocidos como CENATRA, es el organismo rector del Sistema Nacional de Trasplantes en México. A través del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes CENATRA,
Garantiza la trazabilidad, la transparencia y la equidad en la asignación de órganos, basándose exclusivamente en criterios médicos de compatibilidad y urgencia. El marco legal del trasplante renal en México protege la dignidad humana y evita abusos, porque cuando se trata de salvar vidas, la ley también forma parte del tratamiento. Buenos días, bienvenidos al Clima Inmunológico, el espacio donde analizaremos las condiciones internas del organismo tras un trasplante renal. Hoy tenemos un sistema inmune parcialmente nublado con riesgo variable de rechazo, dependiendo de cómo se comporte la inmunidad innata y adquirida. Comenzamos con la inmunidad innata, el frente que llega primero sin pedir permiso y sin memoria inmunológica. En esta región observamos actividad de neutrófilos y macrófagos generando inflamación temprana, las células natural killer vigilando las células que no se expresen correctamente las HLA, sistema de complemento como el potencial de actividad de daño endotelial. Aunque no es específica, la inmunidad innata amplifica el daño inicial del injerto y se prepara el terreno para el rechazo si no se controla. Aquí vemos una zona de alta actividad inmunológica. Las células presentadoras de antígeno, principalmente células dendríticas y macrófagos, estas capturando antígenos del injerto y presentándose mediante las HLA de clase 2. Este fenómeno va a activar a los linfocitos T helper, marcando el inicio de la respuesta adaptativa. Si esta zona no se controla, aumenta el riesgo de rechazo celular agudo. Entramos ahora al núcleo del problema, la inmunidad adquirida, específica, potente y con memoria. Los linfocitos T citotóxicos activados por las HLA clase 1 pueden atacar directamente a las células del injerto. Su activación completa requiere de reconocimiento del antígeno, señales de coestimulación, actividad de la vía intracelular, producción de interleucina 2 y expansión clonal. En esta capa atmosférica observamos la interacción de las CD80 y CD86 indispensables para que el linfocito T se active plenamente. Cuando esta interacción ocurre sin su control, la tormenta se intensifica. Por eso, bloquear esta zona es clave para prevenir el rechazo. Desde otra región del sistema inmune, los linfocitos B se activan y maduran hacia células plasmáticas, produciendo anticuerpos anti-HLA. Los principales implicados son la inmunoglobulina M en respuesta primaria y la inmunoglobulina G en respuesta secundaria, más rápidas y potentes. Estas condiciones favorecen el rechazo mediado por anticuerpos especialmente peligrosos por el endotelio del injerto. Atención, esta tormenta eléctrica del sistema del complemento puede activarse por anticuerpos unidos al injerto. La formación del complejo de ataque a membrana provoca daño del endotelio, trombosis y pérdida acelerada del injerto. Esta fase es típica del rechazo humoral y requiere vigilancia estrecha. El pronóstico inmunológico depende de varios factores: la compatibilidad de HLA, la presencia de anticuerpos preformados, el crossmatch negativo y la actividad previa del sistema inmune. Cuando estos factores no se controlan, el clima puede evolucionar rápidamente a un rechazo hiperagudo o agudo. Con vigilancia adecuada es posible mantener un clima inmunológico estable, evitando tormentas severas y preservando así la función del injerto. El objetivo no es eliminar el sistema inmune, sino modularlo para que tolere al injerto sin colapsar las defensas. Esto fue todo por el reporte del clima. Por lo cual pues regresamos al estudio. Solamente recuerden, demasiada calma, riesgo infeccioso, demasiada actividad es igual a rechazo. El equilibrio inmunológico es clave para el pronóstico. Regresamos con las chicas. Muchas gracias, Jesús. Recuérdenlo bien, todo está en el equilibrio. Ahora, normalmente cuando escuchamos la palabra deportes pensamos en partidos, competencias y grandes finales, pero hoy vamos a demostrar que también hay carreras que se ganan fuera de las canchas. Así es, hay competencias donde el rival no es otro equipo, sino el tiempo, la enfermedad y los límites del cuerpo humano, y una de estas historias se vive todos los días en la medicina. Hoy hacemos un homenaje en nuestro segmento deportivo para hablar de una de las carreras más largas y exigentes de la historia, la evolución del trasplante renal. Ahora, vamos contigo, Brian.
Buenos días, queridos televidentes. Hoy hablaremos de una de las competencias más largas e importantes a lo largo de la humanidad, que es el trasplante renal. En la antigüedad, la humanidad pensaba en cambiar piezas. Esto era visto como un mito, como algo milagroso. No fue hasta 1500 y entre 1500 y 1000 a.C. que Sushruta, en el antiguo Egipto, realizó los primeros injertos de piel. Esto era un paso clave en el entrenamiento de nuestro partido. El verdadero partido comenzó en 1902 con Emmerich Ulrich, que fue el primero en trasplantar un riñón a un perro. Esto nos denotó que las partes podían ser intercambiables, podíamos cambiar nuestro estilo de vida y fue el primer gol para la ciencia. Después vino un reto importante, una tarjeta roja, literal, a los inicios del juego. Esto fue dado con lo que eran investigaciones inmunológicas que demostraban el rechazo hacia el trasplante, por lo cual fue un conflicto que nos perduró por varios siglos. Después, en el segundo tiempo de nuestro partido, tendremos lo que es ahora sí el trasplante renal propiamente dicho, dado en Boston en 1954, cuando se realizó el primer trasplante renal exitoso, pero entre dos gemelos. Esto nos denotó que era posible trasplantar un riñón sin estar atento a lo que era el rechazo. A partir de los años 60, nuestro equipo se fortaleció, más médicos, un equipo multidisciplinario, medicamentos inmunosupresores nos ayudaron a que nuestro equipo lograra lo que era la primera victoria. En 1962 se realizó el primer trasplante exitoso en España, con lo cual logramos una victoria ahora sí para la ciencia. No es una promesa, es una victoria conseguida con el trabajo en equipo, la estrategia, y cada paciente que recibe un trasplante es una victoria más para la ciencia y para la humanidad. Seguimos con más. Continuando con las noticias, en esta emisión especial abordaremos un tema fundamental en nefrología y cirugía, el trasplante renal, específicamente desde el punto de vista quirúrgico. Aunque el éxito del injerto depende de múltiples factores, la técnica quirúrgica sigue siendo determinante para la supervivencia inmediata y a largo plazo del riñón trasplantado. Vamos con nuestro reportero en el área quirúrgica. A diferencia de otras cirugías, el riñón trasplantado no se va a colocar en su posición anatómica original. La fosa ilíaca nos va a permitir un acceso sencillo a vasos de gran calibre, un menor tiempo quirúrgico, menor tiempo sangrado y menor manipulación retroperitoneal. Los riñones nativos se van a conservar, ya que al retirarlos va a aumentar el riesgo quirúrgico sin beneficio clínico, salvo en casos específicos. Uno de los principales retos es la variabilidad vascular renal. Hasta un 30% de los injertos presentan arterias múltiples y cada una irriga un segmento específico. La omisión de una arteria puede provocar isquemia segmentaria, necrosis y pérdida de nuestro injerto. Antes del implante, el riñón pasa por una llamada cirugía de banco, donde se prepara el injerto en condiciones ideales. Este paso va a incluir el lavado con soluciones frías, disminución del metabolismo celular, identificación y reparación vascular y una revisión del uréter y su irrigación. Una cirugía de banco adecuada nos va a reducir trombosis, fugas urinaria y fallo primario del injerto. La reperfusión del injerto es uno de los momentos más delicados del procedimiento. Una mala perfusión puede deberse a un espasmo arterial, una anastomosis estrecha o una trombosis temprana. Las complicaciones quirúrgicas tempranas destacan un hematoma perinjerto, una trombosis arterial o venosa o una necrosis tubular aguda asociada a una isquemia. El trasplante renal es una cirugía altamente técnica, donde la planificación y el conocimiento anatómico y la ejecución precisa marcan la diferencia entre un injerto funcional y uno fallido. Muchas gracias, Daniela. Como vemos, el trasplante renal no solo es un logro inmunológico, sino también un desafío quirúrgico de alta precisión cuyo impacto es directo en la calidad de vida del paciente. En estos momentos nos contactamos con las reporteras Esme, Leslie y Ale, quienes están con el señor Juan Navarrete, uno de los pacientes que está en proceso de recibir un riñón por parte de su esposa. Mi nombre es Juan Navarrete. ¿Cuántos años tiene? 53. ¿A qué se dedica? Comerciante. ¿Nos puede platicar cómo empezó
¿Cómo se sintió anteriormente del riñón? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo me diagnosticaron la enfermedad? Pues de repente se me empezaron a hinchar las piernas, las rodillas, y luego ya me hice un estudio y ya salió la creatinina elevada. ¿Podría contarnos un poco sobre cuándo y cómo le diagnosticaron la enfermedad renal que lo llevó a necesitar un trasplante? Bueno, la enfermedad renal me la diagnosticaron así de repente nada más por unos estudios que me mandaron a hacer, porque como hacen protocolo de la vista, me hicieron unos exámenes y ahí me salió la creatinina elevada. Entonces sí, me empezaron a diagnosticar la enfermedad, y a principios de la pandemia fue cuando se me complicó. De ahí se me elevó de 1.7 que tenía hasta 10. ¿Cuál es su régimen de tratamiento actual? Es diálisis peritoneal. ¿En qué frecuencia lo realiza? 5 veces al día. ¿En qué lugar? ¿Aquí en su casa? En el cuarto, sí. ¿Cuánto tiempo lleva esperando en la lista de su trasplante renal? Tenemos, bueno, desde que me operé, bueno, de que me diagnosticaron en la lista, me imagino que tengo como 2 años, 3. Y ahorita estamos en espera de trasplante por parte de mi esposa. Ya vamos casi a la mitad. ¿Cómo ha cambiado en su vida diaria desde que comenzó el tratamiento con la diálisis? Pues bastante. En su rutina, en su trabajo. En todo, en el trabajo, en todo, porque como tiene que tener más cuidado, son 5 diálisis diarias, lo emocional, en muchas cosas ha cambiado mi vida. Haz cuenta que cuando fuimos a que nos enseñaran el curso para dializar, yo iba junto con mi esposa, o sea, mi esposa tenía que ir para que ella me dializara a mí, pero yo iba con ella para enseñarme a qué era todo el y yo me di cuenta que, por ejemplo, la mayoría de 10 pacientes, por ejemplo, 8 las dejaba la esposa, porque no podían con ese con eso, es una carga, pues. Y yo empecé a ver cómo esa carga era más carga para mi esposa que para mí. O sea, yo me daba cuenta que yo estaba detrás de ella, y yo me daba cuenta cómo ella iba pues batallando, dializando. Por ejemplo, me daba cuenta que yo mi última diálisis es a las 2 de la mañana, termino a las 3:30. De aquí a que me duermo, ya son como las 4 de la mañana. Entonces, a las 6 de la mañana, pues pobrecita, mi esposa ya se le hace pesado. Primero, ¿cómo fue el proceso para ser incluido en la lista de espera? O sea, el proceso lo mandan de ahí del seguro de la clínica número 1, lo mandan a Torreón. Y en Torreón es donde, bueno, ya ahorita hay se puede decir que un módulo en el seguro precisamente para trasplantes. Entonces de ahí los mandan a Torreón, y en Torreón es donde hacen el proceso. Por ejemplo, ahorita ya nos iban a programar la cirugía, pero como me doy cuenta que yo, bueno, una de las causas, me olvidó, una de las causas que pudo haber sido de la insuficiencia renal fue un tumor que me detectaron, un tumor en el riñón. Entonces, cuando iba a hacer el proceso esta vez que fuimos a la última cita a Torreón, ya nos iban a hacer la programación para la cirugía. Entonces, el doctor, como se dio cuenta que me habían detectado un tumor, me preguntó de qué tamaño era el tumor. Si era de 8 milímetros, tenía que esperarme 5 años para poder hacer el trasplante, porque tienen que estar ellos seguros de que no haya ningún indicio de cáncer, porque como era cancerígeno el tumor, tenían que esperar un tiempo. Pero si era
menor de 8, que fuera 5 o menos de 5, sí se podía hacer la cirugía. Entonces, como nosotros hicimos todo nuevo, no nos llevamos mucha formación, mucha papelería. Entonces, cuando él me dijo ahí, pues él me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, pues no, usted dígame qué da. Entonces, dice, pues tú eres el enfermo, yo nomás te voy a operar. Entonces decidí que no. Le dije porque no quería arriesgar ni a mi esposa ni arriesgarme yo. Decidí esperarnos, entonces nos dieron cita para ahora en enero, para llevar nosotros la papelería del tumor. Y pues por último, ¿qué consejo le daría a otros pacientes que acaban de iniciar el proceso de diálisis y trasplante? Pues una de las cosas más importantes es, la primera, pues confiar en Dios, ¿verdad? Que Él es el que lo va a levantar, le va a dar fuerzas para sobresalir. Si entra uno, si cae uno en un bache, pues donde yo pienso que es más difícil lo emocional que lo médico, pues. Le agradecemos a nuestras compañeras por ese reportaje. Esperemos que todo salga bien con el señor Navarrete. Interrumpimos la programación habitual para informar de un grave intento de atentado ocurrido en el organismo de un paciente recién trasplantado. Un riñón donado estuvo a punto de ser víctima de un ataque inmunológico múltiple, pero gracias a la rápida intervención farmacológica, el injerto logró sobrevivir. Vamos con nuestro reportero al lugar de los hechos. Así es, compañeros, nos encontramos en el sitio mejor conocido como lecho del injerto renal, donde hace apenas unas horas se reportó una activación masiva del sistema inmune con un alto riesgo de rechazo. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque comenzó cuando los linfocitos T reconocieron los antígenos del injerto a través del complejo mayor de histocompatibilidad, activándose por señales antigénicas y coestimuladoras. A lo que estoy viendo, la situación se tornó totalmente crítica cuando se intentó iniciar la transcripción de citocinas, particularmente interleucina 2, lo que habría provocado la expansión clonal y el rechazo celular agudo. Cuando todo parecía bajo control, surgió un nuevo frente, el rechazo mediado por anticuerpos. Aquí, las células plasmáticas comenzaron a producir anticuerpos anti-HLA, poniendo en riesgo el endotelio del injerto. Para eso, el fármaco bortezomib redujo la supervivencia de las células plasmáticas, disminuyendo la producción de anticuerpos. Sin embargo, se detectó la activación persistente del complemento, uno de los mecanismos más dañinos para el injerto. Ante este terrible escenario, se implementó el uso de eculizumab, que inhibe el componente C5 del complemento, previene la formación del complejo de ataque a la membrana y limita el daño endotelial. Por esto, las autoridades sanitarias advierten que la inmunosupresión sostenida aumenta el riesgo de infecciones oportunistas. Por ello, es muy importante la implementación de esquemas de profilaxis. Posteriormente, entraron en acción los fármacos de mantenimiento. Uno de ellos son los inhibidores de calcineurina para reducir la producción de interleucina 2. Otros son los corticosteroides para disminuir citocinas proinflamatorias y activar las células presentadoras de antígeno. Y por último, tenemos los agentes antiproliferativos principalmente para frenar la expansión linfocitaria. Pues resulta que también se produce un ataque por vías alternas. Según investigaciones, revelan que algunos linfocitos intentaron evadir el control calcineurínico activando las vías intracelulares alternativas. Sin embargo, la sostaurina inhibió la proteína quinasa C, reduciendo la señalización intracelular y la producción de interleucina 2. Además, lo que es la inhibición de la vía JAK-STAT logró disminuir la respuesta a múltiples citocinas proinflamatorias y así reforzando la inmunosupresión global. Les comento que para el cierre de esta edición, el riñón se reporta funcional y perfundido, bajo un esquema de terapia de mantenimiento combinada con seguimiento estrecho de balancear rechazo e infección. Gracias.
Gracias por el reporte. Este caso solo nos recuerda que el trasplante renal no es solo un acto quirúrgico, sino una lucha constante contra el sistema inmune, donde el conocimiento de los mecanismos inmunológicos marca la diferencia entre el éxito y el rechazo. A continuación, vamos con nuestra compañera Karina, que nos va a hablar sobre los horóscopos del día. Bienvenidos a nuestros horóscopos médicos, donde los astros no mienten, pero el sistema inmune tampoco. El día de hoy analizaremos qué nos depara el destino a los pacientes trasplantados renales, según el momento del trasplante en el que se encuentren. Para los de post-trasplante inmediato, que dentro de ellos se encuentran un grupo de 0 a 30 días. Este signo se encuentra bajo una fuerte influencia quirúrgica, por lo cual, dentro de mis predicciones, yo te digo que puedes presentar trombosis venosa arterial, hematoma por injerto, fugas urinarias y necrosis tubular aguda. Para el signo del periodo inmediato, que dentro de esto se encuentra de los 6 a los 12 meses, aquí los astros se encuentran estabilizados, pero no bajes la guardia. Para mis predicciones, yo encuentro complicaciones quirúrgicas tardías, como estenosis ureteral, linfoceles, incluso una obstrucción urinaria, por lo cual también debes de checar lo que son las infecciones. Aquí el virus BK con un riesgo de nefropatía infecciosa urinaria recurrente. Para mi consejo, yo te recomiendo que si el sedimento habla, escúchalo antes de culpar al rechazo. Para el signo de post-trasplante tardío, que este ya es después de un año, este signo se encuentra en la fase de aparentemente calma. Dentro de mis predicciones yo encuentro el rechazo crónico, también diabetes post-trasplante, dislipidemias, infecciones frecuentes, como lo son infecciones de vías urinarias, al igual que infecciones respiratorias. Aquí la tuberculosis debes de prestarle principalmente atención, ya que esta es una oportunista. Para mi consejo, el injerto puede envejecer y el sistema inmune también, por lo cual busca principalmente ayuda en un nefrólogo. Los pacientes con inmunosupresión elevada son altamente compatibles con lo que son las infecciones oportunistas, pero incompatibles con lo que es la supresión del tratamiento. Aquí, cuando el paciente deja su inmunosupresión, se automedica o no acude al médico, por lo cual es más viable que se haga un rechazo o llegue la infección que se va a alinear simultáneamente. Recuerden, el trasplante renal en el futuro no dicta lo que es los astros, lo determina el equilibrio que existe en la inmunosupresión, la técnica quirúrgica y principalmente la vigilancia. Nos vemos en la próxima predicción. Esto fue todo por mi parte, muchas gracias por acompañarnos.